Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, un libro de Jorge Castañeda. Están con nosotros para presentar este libro Ángeles Mastreta, Nayef Yeya y el autor Jorge Castañeda. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde desde sus hogares al otro lado de la pantalla. Haré una breve presentación de los ponentes y después los dejaré en una charla. Es una figura clave de las letras mexicanas. Es autora de la novela Arráncame la vida, ganadora del Premio Mazatlán de Literatura. También es autora de la novela Mal de Amores, una novela que todos ustedes conocen y fue ganadora del Premio Mazatlán de Literatura. De Mal de Amores, ganadora del Premio Rómulo Gallegos, con lo cual además Ángeles se convirtió en la primera mujer en ganar este galardón. También de los libros de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, del libro de cuentos Maridos, y también del libro de memorias El viento de las horas, entre muchos otros títulos. Ángeles, muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la presentación del libro de Jorge. Encantada. Está también con nosotros Nayef Yeya. Él es ingeniero industrial por la UNAM, es narrador, ensayista y crítico cultural, es especialista en el impacto de la tecnología y el fenómeno pornográfico en los medios, la política y la cultura. También fue pionero en México en el análisis sobre la cibercultura, Internet y los nuevos medios digitales. Entre los muchos libros publicados por Nayef quisiera destacar las novelas Obras Sanitarias, La verdad de la vida en Marte y Las cenizas y las cosas. También los libros de ensayo El cuerpo transformado, Pornocultura y Drone Visions que publicó este año. Desde 1992 reside en Brooklyn. Nayef, también muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, Jorge Castañeda, él es escritor, analista político y profesor universitario en NYU. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Entre los muchos libros de Jorge Castañeda quisiera destacar Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La vida en rojo, una biografía del Che Guevara, La herencia, Arqueología de la sucesión presidencial en México, Mañana o pasado, El misterio de los mexicanos y Ex-Mex, From Migrants to Immigrants. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde en la presentación. Y en nombre de Penguin Random House, los dejo con los autores, con el autor, perdón, y con los presentadores. Muchas gracias. Gracias, Romeo. Gracias, Romeo. La dama le cede la palabra al caballero porque vive en Brooklyn. Muchísimas gracias. Mira, de algo, pues la verdad es que me sirve de algo mi residencia brooklyniana. Bueno, pues muchísimas gracias por tenerme aquí, Jorge, y qué honor estar contigo y con Ángeles. Es un privilegio y bueno, más un privilegio cuando se trata de hablar de un libro como este, una cosa que es un libro que es muchos libros, un libro que refleja una experiencia vastísima, un conocimiento muy profundo, muy diverso, del país, en el cual te presentas como visitante, como turista, como inmigrante, como diplomático, académico, cinéfilo, melómano, en fin, abarcas por todos los ámbitos de la cultura estadounidense para hablar de eso, y lo más curioso, en un atrevimiento enorme que es dirigirte hacia el americano, es decir, tratar de ofrecerles tu visión como este extraño, es como este extranjero, como este intelectual de fuera que se acerca y te revela algo acerca de ti que para la cultura americana es bastante extraño, es bastante insólito, me imagino. Yo creo que tratar de romper ese solipsismo es... no sé qué tantas veces se haya hecho, cuántas veces con éxito. A mí me parece que en esta ocasión es un trabajo de muchas dimensiones. Es un libro con una enorme cantidad de lecturas, avasallador, abrumador. A mí me pareció obligatorio ahora, de plano, en este momento tan particular que estamos viviendo. Pero quiero que Ángeles continúe y después continuaré con mis ideas. Yo quiero hablar no nada más con ustedes, sino con quien nos está escuchando. Este libro que escribió Jorge no es porque lo haya escrito Jorge, que de repente puede ser un encanto y de repente puede ser muy pesado, y como lectores ustedes pueden saberlo, porque lo miran en la tele donde no se sabe bien quién es. En este libro, la esencia intelectual de Jorge Castañeda está todo el tiempo de relieve, y eso es algo que no nada más deslumbra, sino que además conmueve, porque este hombre está
adentro de este país y también a la hora que lo cuenta y lo recuenta dentro de sí mismo y del nuestro. Por eso es tan interesante la experiencia de leer este libro. A mí hay algunos específicos capítulos, sin duda el de la cultura, que es el que más me llegó de cerca, a pesar de que es el primero, o uno de los primeros, el que habla de la normalmente despreciada cultura gringa y el cómo este melting pot, esta olla de muchas culturas y muchas personas y personalidades, ha creado una cultura que es la primera cultura de masas dirigida a una clase media que por primera vez se siente tal, en un país que en principio se siente excepcional y original por encima de cualquier otro. A lo largo del libro lo que vamos viendo es de qué modo este país original va a tener que ir para modernizarse, convirtiéndose en uno más. Pero ¿cómo? De eso se trata este libro. ¿Qué le falta a ese país y que al mismo tiempo lo engrandece y lo vuelve entrañable? Muy difícil para un mexicano y para un escritor o escritora decir cómo me gusta ese país. Pero la verdad es que esto está muy claro en el libro de Jorge y lo acompaña a uno en la certeza de que este es un país, este vecino nuestro, es un país al que admiramos y al que detestamos. Por lo tanto, es nuestro pariente cercano. Jorge, a propósito de los 250 años de mezcla que ha hecho la cultura de masas gringa, dime que algo de excepcional. Cuéntales a quienes nos escuchan una cosa excepcional ahí. ¿Cómo empiezas? No, que no sea yo, que seas tú. Mira, gracias Ángeles, gracias Nayef por acompañarnos y desde luego agradezco a Penguin Random y a la FIL esta oportunidad y saludo a los que nos acompañan. Mira, hay muchos aspectos de excepcionalidad y hay muchas falsas excepcionalidades norteamericanas, muchas cosas donde ellos se consideran excepcionales y donde creo que se puede demostrar que no es el caso. Pero me gustaría insistir en un par de aspectos, o uno por el momento, es de la cultura, de esta cultura de masas en primer lugar, y esta cultura que se ha convertido en una civilización, lo que muchos han llamado la civilización estadounidense, en el sentido más fuerte de la palabra civilización, que desde luego es poderío militar, poderío económico, pero también es el idioma, también es la moda, también es la música, también es el cine, la literatura, la arquitectura, también es una cierta manera de vivir que a algunos les gusta y a otros no, pero es una forma digamos, de civilización que se extiende cada vez más por el mundo. Un aspecto de esa excepcionalidad dentro de la cultura, la enorme capacidad norteamericana de recibir de fuera la influencia cultural, la presencia cultural, la producción cultural de miles y miles de creadores a lo largo de los últimos 150 años. No antes, pero sí, digamos, desde finales del siglo XIX, y de luego reexportarlos al resto del mundo. Doy el ejemplo que quizás sea el más conocido para los que nos escuchan, en particular para los tapatíos. La primera estrella fue un joven inglés que en 1906 emigra a Estados Unidos y empieza a hacer películas, obviamente silenciosas en aquel momento, y se vuelve quizás una de o la figura más conocida en el mundo en los primeros 20, 30 años del siglo XX, que este joven inglés llamado Charlie Chaplin. El cine norteamericano lo recibe, lo absorbe, lo asimila, lo transforma, él transforma el cine norteamericano, lo transforma a él, y luego la cultura norteamericana primero lo vuelve un producto cultural de masas dentro de Estados Unidos y luego lo reexporta al resto del mundo,
donde llega a todos los países del mundo, mayor o menor escala, con el principio del cine silencioso, llega como cultura americana, sí, pero con un elemento inglés también, y que poco a poco además se va adentrando en las costumbres de cada país. Me salto un siglo y me voy a 3 directores de cine, 3 realizadores, 3 cineastas de enorme talento, de un país de grandes creadores que deciden irse a Hollywood a hacer sus películas, su cine ahí, y hacen un cine ahí que no es el de su país, tampoco es estrictamente hablando americano, norteamericano, y que de ahí se exporta a través de Hollywood y de los Óscares al mundo entero. Me refiero, por eso decía los tapatíos, Guillermo del Toro, a Cuarón y al negro Iñárritu. A 100 años de distancia, Estados Unidos repite en un pequeño ámbito de la cultura. Hay muchísimos más, pero en cada uno de ellos podríamos encontrar exactamente el mismo fenómeno. Esa porosidad, esa receptividad, iría más lejos, esa hospitalidad de Estados Unidos para la producción cultural y para los productores culturales o creadores de fuera, es algo que ningún otro país tiene ni va a tener en un futuro cercano. Sí, sin duda, y me gustó muchísimo esta otra cosa que haces cuando, hablando de literatura, de cómo la cultura hispanoamericana se la permeó a la novela del boom Faulkner. No nada más es de aquí para allá, también de allá para acá. Eso es muy impresionante, y cómo lo reconocieron los autores del boom, cómo lo reconoció García Márquez y Vargas Llosa y Fuentes, cómo reconocieron a Faulkner como un antecesor y al mismo tiempo como una persona que estaba hablando de lo de ellos. Eso también está muy bien visto en la parte de cultura. Perdona, me metí. No te preocupes. No, pero complementando lo que tú acabas de decir, y también señalas en el mundo pictórico la influencia de ida y de regreso de nuestros muralistas en la obra de la pintura estadounidense, incluso con Rothko y con con Jackson Pollock. Pollock, decía, el expresionismo abstracto, en fin, también eso es otra de estas corrientes de ida y vuelta que mencionas. Sí, bueno, seguramente, Nayef, habrás visto aquí en Nueva York la exposición de Whitney de la influencia de los muralistas mexicanos en el arte norteamericano de los 20s y los 30. Pero, de nuevo, no solo es un país que recibe esa influencia, la recibe a los muralistas. Los 3 hicieron más obviamente Orozco y Diego que Siqueiros, pero los 3 realizaron muchas de sus grandes obras, sus obras maestras en Estados Unidos, pagado por Estados Unidos, y ahora recordado, exaltado por Estados Unidos, no diciendo nosotros los invitamos y aquí estuvieron, no, diciendo vean la influencia que tuvieron estos en nuestros grandes artistas de mediados del siglo XX. Jackson Pollock, por supuesto, hay un par de cuadros de Orozco, de óleos de Orozco, y al lado un par de cuadros de Pollock, que es, o sea, te desconcierta mucho porque, digo, son no idénticos, obviamente, pero son tremendos, mucho antes del dripping de Pollock, ¿no? Pero lo interesante, además, Nayef, tú lo viste, es que hacen una enorme exposición de muchísimo dinero, cuesta una fortuna esa cosa, para exaltar la influencia externa, que no muchos países les gusta hacer eso. Yo me imagino a mis queridísimos franceses exaltando la influencia de alguien de fuera, primero muertos. Pero eso hacen mucho los gringos, y eso está muy bien en tu libro, de cómo al mismo tiempo que lo exaltan, se lo apropian. Totalmente. Eso es algo muy interesante. O sea,
como te estoy diciendo que eres buenísimo, entonces te vuelvo mejor. Eso lo hacen, y lo hacen además de manera muy fresca. Lo hicieron con Milos Forman, para acordarnos de otro, ¿no? ¿Cuándo hubiéramos visto nosotros el cine, por lo menos yo, cine de Milos Forman no lo hubiera visto si él no hubiera hecho Amadeus, hubiera ido a Hollywood a hacerlo y luego yo hubiera podido ver todo lo demás? Me gusta muchísimo ese capítulo. Sé que tenemos que pasar a otros y que hay unos horribles, pero la música también es crucial. Me pareció muy interesante y muy grato cómo la música latina o la europea coincidieron en Estados Unidos y cómo son reverenciadas allá, tanto como en sus países afuera. Yo sí creo que estos cuates, eso tú lo dices, pero quiero decir también yo, sí se apropian para bien, porque como lo que hacen, como lo que hicieron fue crear esta cultura de masas que irremediablemente ha abrazado el mundo. Nosotros le decimos PC, nosotros decimos iPad, y la gente habla mezclado con ese idioma. Nos han regalado a otros mundos. La verdad es que yo no había visto cine coreano. Si no le dan el Oscar a esa película coreana, no me entero de que hay cine coreano. Entonces, creo que empezaste por el capítulo de la cultura porque es un capítulo que elogia esa sociedad. Luego hay otros en donde la vas a devastar. Podemos pasar a uno de ellos. Hazte cargo. Bueno, sí, bastaría nada más hablar de algo que haces mención muy reiteradamente en diferentes capítulos, acercándote de diferentes maneras a ese primer cargamento de seres humanos que llega en 1619 a ¿cuál es el puerto? El Point Virginia, ¿no? Cuando llega con 20 individuos negros, sobrevivientes de un cargamento que parece que eran como 400, y a partir de ahí comienza una historia que, bueno, es una historia de tragedia, que como bien mencionas y haces unas citas realmente que me parecieron importantísimas de cómo eso va a cambiar totalmente el carácter de la nación, cómo lo va a marcar para siempre, y eso sumado al genocidio de los nativos, pues son las dos cargas terribles que cómo superas. Y ahora justo pasando Thanksgiving, ¿no? Sí, es imposible no pensar en la catástrofe que viven los sobrevivientes de este genocidio masivo. En fin, no sé. Sé que más que preguntarte, me gustaría saber qué puedes decirnos de eso, ¿no? Nos dices. Mira, digo, desde luego el genocidio de los pueblos originarios en lo que es hoy el territorio de Estados Unidos fue algo terrible en todos los sentidos de la palabra, pero al mismo tiempo fue lo que posibilitó la creación de Estados Unidos. Por lo tanto, no es disociable de lo que viene después. No es, bueno, por un lado pasó esto, pero también no. Es que lo uno posibilita lo otro. Por esto es mucho más cierto de la esclavitud que el del genocidio, porque pues el genocidio por definición destruye, aniquila, elimina. La esclavitud no eliminó ni aniquiló. Pero fue una parte consustancial del desarrollo económico de Estados Unidos, del desarrollo industrial, no solo del sur, sino también del norte. Y no solo de Estados Unidos, sino también de la revolución industrial en Inglaterra, en los Midlands, en Lancashire. Sin el algodón del sur, y que no hubiera existido sin la esclavitud, no habría habido el mismo tipo de revolución industrial en Manchester, en Birmingham, etcétera, que hubo, ni la destrucción de la industria textil de la India, ni por lo tanto la plena colonización de la India a partir de 1856, si no me equivoco, cuando ya se hace cargo la corona
antes era una colonia privada. Es decir, la esclavitud es un pecado original, pero es un pecado original omnipotente. Es decir, se extiende por todos lados, no es solo en un ámbito. Y luego, es algo de lo más interesante que encontré yo en este libro, confieso que yo no sabía, ni mucho menos, es cómo permea las instituciones político-electorales de Estados Unidos. Hoy que tanto se habla del llamado colegio electoral, que el 14 de diciembre va a sesionar y va a elegir presidente a Joe Biden, a pesar de todas las trampas de Trump. Bueno, ese colegio surge debido a la esclavitud, para que hubiera una posibilidad razonablemente equitativa de que los estados esclavistas eligieran al presidente en la misma cantidad que, en la misma proporción, frecuencia, que los estados no esclavistas del norte. Y no es ninguna casualidad que los 5 primeros presidentes de Estados Unidos son de Virginia. ¿Cómo le hacían para determinar cuántos delegados al colegio electoral iba a tener cada estado? Los estados del sur tenían pocos blancos y muchos negros. Los negros obviamente no votaban, los blancos sí. Los estados del norte tenían muchos blancos y pocos negros, pero los blancos sí votaban. Bueno, pues decidieron que iban a contar a los negros en el sur como personas, aunque no votaran, pero no las podían contar como personas a parte entera. Entonces hicieron un cálculo ahí un poquito al revés del sobre, pues ahí en servilleta o algo, que un negro valía las 3/5 partes de un blanco. Y así quedó durante muchísimos años hasta la emancipación en 1865. Un negro valía las 3/5 partes, no la mitad, no la totalidad, 3/5 partes. Esto es consustancial al sistema electoral gringo. Se eliminó desde luego en el 65, pero el colegio electoral, la autonomía de los estados para hacer sus reglas electorales, como no hay una certificación nacional de la elección, no hay un INE en Estados Unidos, eso viene de la esclavitud. Y bueno, perdón, Ángeles, me voy a pegar a esta misma parte porque para que funcione esto, y tú lo mencionas muy bien, es necesario esta actitud de olvido de la historia, esta negligencia del pasado histórico, es decir, la historia está ahí y como tú bien dices, generalmente está más convertida en reliquias, en objetos de curiosidad, que en una verdadera carga que alimente a la nación en todos los sentidos. Eso me pareció fundamental como lo planteas. Mira, yo creo que digo, el que mejor describe esto en un ensayo muy famoso publicado en el New Yorker fue Octavio Paz, mediados de los años 70, sobre México y Estados Unidos, y describe muy bien lo que es esa falta de sentido de la historia de los norteamericanos, falta de importancia de la historia de los norteamericanos, en parte porque no tienen historia o, digamos, hace 100 años, pues apenas tenían 100 y pico de años de historia propia. Claro, los holandeses tenían su historia, los ingleses que llegaron tenían su historia, los mexicanos tenían su historia en Texas, Nuevo México, desde luego los afroamericanos tenían una historia que se les trató de borrar, pero no había una historia norteamericana porque no había un Estados Unidos. Se tarda mucho tiempo un pueblo en construir una historia de sí mismo, ¿no? Bueno, esto empieza a cambiar de una manera muy contradictoria, sostengo en el libro, que a mucha gente no le gusta y a veces es profundamente irritante, que es la corrección política o el cancel culture, el woke, en lo que se refiere a los monumentos, las instituciones, los héroes, etcétera, hoy en las universidades, y ya no solo en las universidades. Lo decías, Nayef, apenas hace 3 días en el Thanksgiving hubo una gran cantidad de eventos en distintas partes del país donde trataron de interrumpir o perturbar los festejos, grupos radicales
que dice, no, el Thanksgiving es una fiesta que celebra el genocidio, celebra la destrucción de los pueblos originarios. Y los que han querido, igual que en México, en la Ciudad de México, quitar la estatua de Colón, aquí en Nueva York, en Columbus Circle, y los que quitaron el nombre de Woodrow Wilson, de la Wilson School en Princeton, y los que han querido tumbar o han tumbado las estatuas de Junípero Serra en California. Bueno, todo eso que es en muchos sentidos un poquito absurdo, al mismo tiempo yo creo que es muy sano en ese sentido específicamente, porque les enseña a los norteamericanos que la historia es algo por lo cual vale la pena agarrarse a chingadazos, si se quiere. Pues sí, y cuando se agarra uno a trancazos por algo, pues es que vale la pena, es que sí importa. Y esta es una de las primeras veces en que lo hacen, porque lo que dice tu libro también y me resultó muy interesante es que buena parte de sus intervenciones en guerras con otros países, sin duda en Afganistán y en Vietnam, son porque ellos creían que eran países a los que no tenían historia y que no eran responsables de destruir una historia. Para ellos la historia no es importante, la de ellos era muy breve y la de esos países no la conocían. No. Bueno, es que no es, digamos, inocente, no es gratuito que no tengan sentido de la historia los norteamericanos, pero tampoco carece de consecuencias. Si eres un imperio como ellos y no tienes sentido de la historia, pues cometes muchos errores, porque pues no conoces la historia, más bien la conoces. A ver, los mejores historiadores del mundo, las mejores bibliotecas del mundo, todo eso, los archivos están en Estados Unidos simplemente por la enorme cantidad de recursos que tienen. Pues los archivos de Fuentes y de Paz están en Princeton, no están en la biblioteca de CEU. Punto. ¿Por qué? Pues, y los de García Márquez en la Universidad de Texas, en Austin. Pues ahí están, no están en otra parte. Bueno, pero no le dan la pertinencia, la importancia a la historia que es necesaria. Entonces, los políticos, cuando toman ese tipo de decisiones como Vietnam, como Afganistán, como Irak también, pues se equivocan porque no incorporan el factor de la historia en sus decisiones. Y entonces creen que son los primeros, que ellos no van a cometer los errores de los franceses en Vietnam. Pues sí, pero como no estudiaron los errores de los franceses en Vietnam, o los que sí los estudiaron, a ellos no les hicieron caso. Y pues los tenían de sus asesores, ¿no? Lo dices ahí. Los sacan, claro. Es gente que tenían ahí contratada y a la que no oyeron. Y no les hicieron caso. Y lo mismo en Afganistán con los rusos y los ingleses, y lo mismo en Irak con los ingleses. Claro. Sí, el cementerio de los imperios no les resonó, no les dio ninguna. No es que no supieran, es muy importante esa distinción. Sí saben, porque tienen como nadie, pero no hacen caso. Quienes gobiernan no saben sus historiadores y sus científicos, no necesariamente sus políticos. No hacen caso. Eres a saber. No. Es muy raro que incorporen a alguien como un Kissinger, más allá de lo que pueda uno pensar de él, a un académico, en serio, un historiador, un académico, un teórico, con una enorme cultura, que lo incorporen a una posición de poder. No lo suelen hacer los norteamericanos, lo hacen a medias. Tú dices ahí que en la guerra de Vietnam tenían gente contratada a la que no le preguntaron. ¿Cómo se llaman esos historiadores? Están mencionados en el libro. Estaba Walt Rostow, que sabía muchísimo, que había estudiado todo esto muchísimo, era uno. A su manera, claro, hacía coches McNamara, pero no era un tipo ignorante, era un tipo con una gran cultura, pero la parte más compleja de McNamara, Johnson no le hizo caso, y así sucesivamente. Y en el caso de Afganistán, pues tenían a Condoleezza Rice, pero ella no era una académica en el sentido fuerte, aunque tenía un doctorado de Stanford,
no pudo aplicar su conocimiento a la toma de decisiones, porque las decisiones las tomaban otros. Y ya que hablaste de hacer coches, me impresionó mucho tu trato con Ford y con la Singer, tu certidumbre de que ellos fueron los primeros en hacer que sus productos fueran al mundo, sus productos tecnológicos, y de ahí a sus teléfonos celulares y a Mac y Apple. Bueno, y el Zoom. El Zoom. Va al sabio. Ayer, porque sabes 1000 veces más de eso, pero pues creo que ese es decir, no es que ellos inventen todo. Los grandes inventos de antes, digamos, el coche, pues es hasta donde recuerdo un invento alemán, y el cine es un invento francés. El teléfono, el telégrafo es un invento italiano, y el teléfono es un invento de un escocés en Estados Unidos, pero un escocés al fin. Pero lo que hacen los norteamericanos es transformar esos inventos en tecnología o en bienes y servicios, en productos que la gente puede consumir masivamente. Pues creo que sigue sucediendo lo mismo, Nayef, ¿no? Sí, no, justo era una de las cosas que me parece importantísimo mencionar, que el simple hecho de que estemos ahora enfrente de esta retícula en una pantalla, esta nueva topografía visual que ya se ha vuelto la nueva normalidad, depende de los inventos y de las apropiaciones, ¿no? Tú mencionas una lista, dice, esto es el legado de 150 años de Bell, Edison, Wright, y yo le añado Gates y Jobs y Brim, y en fin, claro. Está Elon Musk, ¿no? Musk, claro. Estamos viviendo en este mundo que ellos han construido un poco para enriquecerse, pero también para crear un sistema, una civilización. Yo te voy a confesar que cuando leí lo de civilización estadounidense, es la primera vez en mi vida que me funciona y digo, oh, ya veo a qué se refieren. No, nunca lo había ni siquiera considerado, un poco por ese desprecio que tenemos en contra de esta maquinaria enorme estadounidense. Sí, o sea, incluso esto que comentaba Ángeles del teléfono o el iPad o todo, es decir, no importa que yo no sé qué porcentaje, un gran porcentaje de los teléfonos, de los iPhones, se producen en China, la manufactura está en China, es un producto norteamericano, incluso cuando lo hacen los chinos o lo hacen los coreanos. Es decir, es algo inventado y vuelto una mercancía al servicio de cientos de millones de personas en el mundo por los norteamericanos. Ya después, en efecto, los Androids los hacen los coreanos, los chinos están haciendo cosas más baratas, todo lo que se quiera, pero eso es lo mismo que sucedía hace más de 100 años. Y la gran... si se quiere, genialidad o pues, el gran cinismo de los norteamericanos fue tomar estas cosas y volverlas productos, bienes y servicios que esa enorme clase media podía consumir. Bueno, digo, lo de Ford es famosísimo porque lo dijo Ford, pero lo hubiera podido decir cualquiera de los otros. Yo necesito que mis obreros puedan comprar los coches que producen. Pues yo necesito que mis obreros, trabajadores, puedan comprar los iPhones que producen, y así sucesivamente. Y el señor Zoom, que no sé quién diablo sea, pero el señor Zoom tiene que... se está haciendo rico. Yo necesito saber, necesito que los que puedan comprar el Zoom, los que producen el Zoom, que no tengo la menor idea quiénes sean, por cierto. Sí, perdón, nada más rapidísimo. Fíjate, lo que es impresionante es esto que acabas de decir, porque de esa manera es como clase mediizas. Como haces una clase media realmente enorme, capaz de adquirir. Entonces, eso se hace por este fenómeno que tú señalas en los primeros capítulos, por un lado, la masificación, la uniformización de productos, es decir, poner al alcance todo mundo por esta producción en serie,
por el taylorismo, por lo que quieras, y a la vez crear una singularidad, es decir, una singularidad en la diversidad, es decir, la sociedad americana aparece como esta sociedad única, con esta posibilidad de adquisición única a través de una masificación y una uniformización del consumo, que a mí me parece una fórmula extremadamente exitosa, maravillosa. Y está muy bien vista por Jorge, creo, porque a partir de lo que él se propone, que es verlo de cerca y de lejos, entonces está visto de los dos lados. De pronto lo aborrece y otras veces le gusta y lo juzga y lo crea. Él es parte de todo eso y se está viendo, que es una cosa que sería difícil que hiciera un gringo de sí mismo, y también sería difícil que hiciera un mexicano que no tuviera el tipo de Jorge, porque Jorge puede pasar por las dos cosas. Ahora nos tenemos que ir, yo creo, para no perdernos de cosas importantes, al capítulo en el que hablas de la droga y la migración. Bueno, ese capítulo le pongo como subtítulo la hipocresía y el pragmatismo, porque realmente la actitud norteamericana desde hace muchos años, no de ahora, desde hace por lo menos un siglo, frente a la migración, en el caso migración más que un siglo, la droga menos, se puede caracterizar por esas dos características, pues, hipocresía y pragmatismo. Pragmatismo porque al final del día dejan entrar a migrantes en enormes cantidades, más o menos desde los años 30 del siglo XIX, hasta la noche de ayer, cuando entraron no sé cuántos menores no acompañados. Esta semana entraron, 600 menores no acompañados por la frontera sur. Y los dejaron entrar con todo y Trump y los van a procesar aquí, etcétera, etcétera. Sí, tienen un discurso antimigrante, racista, xenófobo, y al mismo tiempo permiten no solo la entrada, sino el ascenso social a lo largo de un siglo y medio, por lo menos un poco más de un siglo y medio, de los que vienen de fuera. Y ahorita los que vienen de fuera, los que les tocó el maltrato, son los mexicanos y centroamericanos, etcétera. Pero nos podemos remontar a la hambruna de Irlanda de 1848 y ver cuando llegaban los irlandeses a Estados Unidos, los trataban por lo menos tan peor como los mexicanos ahora, si no es que peor, aquí mismo en Nueva York, Nayef. Y en el tema de las drogas, pues es ese mismo pragmatismo e hipocresía, porque al final lo que ellos quieren es que los mexicanos, los peruanos, los colombianos, etcétera, combatamos las drogas en nuestro territorio, pero ellos no están dispuestos a hacerlo en el suyo. Nueva York, la ciudad de Nueva York es uno de los mejores ejemplos. Aquí no está legalizada la marihuana. No se ha atrevido ni el gobernador ni el Congreso. Bueno, no puede uno caminar por las calles de Manhattan y de Brooklyn sin el hornazo, pero cada 20 metros. ¿Sí o no, Nayef? A ver, corrígeme. Cada 20 metros, no de vez en cuando, constante el hornazo, pues porque, bueno, todo el mundo fuma en la calle, todo el mundo vende en la calle, todo el mundo compra en la calle. ¿Qué hace la policía? Se hace de la vista gorda. Pero se trata de quemar sembradíos en la sierra de Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, y agarrar al Chapo y a Cienfuegos y a todo eso. Bueno, pues ese es el pragmatismo y la hipocresía de los norteamericanos, que es real. Perdón, el tiempo de la presentación se nos ha ido corriendo. Ha sido una conversación de lo más interesante, porque el libro lo es. Yo coincido también con Nayef. Cuando leí el término civilización me causó un gran impacto, pero a lo largo del libro lo vas demostrando. Creo que la cuestión con Estados Unidos es que
la cultura estadounidense es tan cercana a nosotros que a veces no nos damos cuenta del impacto. Pensamos que la conocemos muy bien porque la consumimos en los medios de comunicación, porque leemos libros estadounidenses, vemos series y demás, pero no nos damos cuenta a veces de lo poco que la conocemos. Para todas aquellas personas que quieran conocer la historia de Estados Unidos, la cultura estadounidense, el libro de Jorge Castañeda de verdad es la mejor forma de entrada. Yo ahorita que estaba escuchando la conversación, de repente sentí una especie de paralelismo con respecto al tema del romanticismo y cómo Paz habla de él. El romanticismo fue esta gran revolución de la cultura en el siglo XIX que a veces cuesta trabajo aquilatar. Un poco pasa lo mismo con Estados Unidos. Su impacto en el mundo es tan grande que a veces no nos damos cuenta de su alcance. Y para poderlo medir, creo que el libro de Jorge es de verdad una gran vía de entrada. Hubo muchos saludos del público a lo largo de la presentación. Hay una pregunta que me parece, si bien muy general, con la cual podríamos cerrar. Nos preguntan que cuál fue tu motivación para escribir el libro, Jorge. Pues mira, Romeo, un poquito era una idea vieja que tenía desde hace unos 20, 30 años y que no había podido realizar por muchas razones, tiempo, posible falta de receptividad del público norteamericano, dificultades en encontrar un editorial en inglés que estuviera dispuesta a publicar esto que decía Nayef al principio, pues en inglés y dirigido a un público americano, pues que es una apuesta arriesgada, porque pues a algunos no les ha gustado. Pero lo que yo quería hacer era realmente compartir con lectores norteamericanos, los que se pudieran, lo que un extranjero que los conoce bien y los quiere bien, piensa de ellos, porque me parece que la insularidad de este país, Estados Unidos, pues es ya muy anacrónica, es una insularidad que no tiene razón de ser y que es incompatible con el papel de Estados Unidos en la globalización. Es un país donde hay millones de extranjeros que llegan y que viven aquí, que es cada vez más dependiente del resto del mundo para muchas cosas, que está imbricado de una manera muy compleja con México, desde luego, pero con muchos otros países también. Entonces, pues quería un poco hablarles a los gringos, como dice Ángeles, en su propio idioma, desde una perspectiva que, insisto, no es la de pinches gringos marihuanos, que entiendo muy bien que muchos la puedan compartir, pero pues esa sí no tendría mucho sentido hacerla, porque pues no iba a ser muy bien recibida en Estados Unidos, digamos. Y tampoco una apología de lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en muchas partes del mundo, pues desde hace 2 siglos, ¿no? Si se quiere, pues empezando con Texas en 1836 o incluso antes. Entonces, pues es un poco la idea y bueno, pues me dio gusto poderlo publicar en Estados Unidos y que llegue a un público norteamericano, pero pues también tenía siempre el interés y que se pudiera leer en México, porque creo que si hay un país en el mundo donde tenemos que entender lo que es Estados Unidos, es México. Ningún país es tan sensible a lo que sucede en Estados Unidos como México. Ninguno en el mundo, ni siquiera Israel, que sería el segundo candidato, digamos. Pues el tiempo se nos ha terminado, pero les agradezco muchísimo su participación esta tarde. Fue una conversación muy interesante y muy agradable. Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros. Nayef, lo mismo. Ángeles, saludos. Nayef, gracias. Qué amable. Nayef, gusto. Gracias. Y a la gente, muchísimas gracias. A todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en nombre de Penguin Random House Grupo Editorial, gracias a todos los asistentes. Hasta luego.